Ya estoy aquí en eso. ¿Te oye bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha el micro? Buenas noches a todos los presentes. Pueden saludar si quieren un momentico y después apagan los micrófonos. Buenas noches, Nelson. Por aquí te escucho perfectamente. A mí. No te hablo. Baby, te confundí con Dayami. Yo dije, contra, se cambió el teléfono otra vez. ¿Verdad que sí? Bueno, esperemos un poco a que lleguen más participantes. Vale. Estamos de acuerdo en ir recitando, tomando refugio y recitando los preceptos en los que llegan más personas. Sí, estoy de... Así hacemos Baby, tiempo. ¿qué dices?
Sí, 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 estoy dando también. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Panatipata Veremani Sikapadang Samadhiyami. Adinyadana Veremani Sikapadang Samadhiyami. Kame Sumichachara Veremani Sikapadang Samadhiyami. Musavada Veremani Sikapadang Samadhiyami. Suramaraya Maya Pamadattana Veremani Sikapadang Samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. Hola Angelique, ¿qué tal? Rocío también. Para los que no saben, lo que vamos a hacer es homenaje a victorioso, al completamente iluminado, a San Buda, al bienaventurado, y los refugios. El refugio en el Buda, el refugio en el Dhamma y el refugio en la Sangha. Y por último, los 5 preceptos de tratar y actualmente se tomar lo que no nos han dado y de tenerse de involucrar sexualidad incorrecta, tenerse de decir mentiras y tenerse de consumir intoxicantes que nublan la conciencia. Eso fue, vamos, de dar en Pali. Adán, disculpa ahí, que se te ve un poco entrecortado. Bueno, voy a buscar más cobertura entonces. Sí, 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 pues. Sí, sin problema. Ahora, ¿cómo se oye? Habla para oír. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Estás con los audífonos? A lo mejor son los Sí. audífonos. Bueno, podemos probar sin audífono. A ver. Mira, a ver sin audífonos, a lo mejor se te oye mejor. Ahora, ¿cómo se escucha? Se te oye igual, parece que es la cobertura. Sí, ya, eso ya es lo que quizás ahora con el tiempo.
Bueno, supongo que ya estamos todos los que estamos y somos todos los que somos. Empecemos la clase. Eh, ¿Quién empieza? Creo que vamos a hablar de pues, Buda. Entonces, le doy la palabra a quien quiera hablar de la parte de Siddhartha Gautama, vida del príncipe. Bueno, adelante. Empezaré yo. Bueno, Siddhartha Gautama, como sabe, o bueno, el que no se entera, nació aproximadamente entre 500 y 650 años antes de Cristo en la India. Un reino muy pequeño que se llamaba Cavas. Ese era su y su esposa Mahamaya. En esa época, la esposa Mahamaya tuvo que vio bastante de 6 blanco de 6 y cuando fue a ver a los manes le dijeron que venía al mundo un ser en su tiempo. Como era costumbre en aquella época, las princesas iban a pasar su tiempo de parto de los padres. Y en ese proceso que estaban moviendo de lugar, el parto se adelantó y el joven Siddhartha nació en el bosque. El día varía de acuerdo a las escuelas y siempre se atribuyen cualidades de detección, como cuando momento que nació de que la Siddhartha se paró de pie y caminó después bastante, cosas esas, siendo bebé. Todo personaje religioso siempre se atribuyen esas miradas naturales y Buda, Siddhartha fue la excepción. Supuestamente los seres celestiales celebraron ese nacimiento y convocó a todos los sacerdotes para que dedicaran el futuro de su hijo. Entre ellos, un brahman, un yogi, que el destino decida que podía ser o un monarca universal, un gran rey, o un sabio ético. Y el camino perdón, fue un carro que interrumpió el sonido. Continuando, Siddhartha iba a tener dos destinos, o sería un rey o un sabio Adán, ético. Adán, disculpa que te interrumpa, que se oye un poquito entrecortada la comunicación y parece que no soy el único.
Bueno, puedes continuar conmigo hasta que yo logre restablecerme. Bueno, trataré de hacerlo lo mejor que pueda. Yo detalles así como Adán de la vida de Buda no conozco tanto, pero bueno, sí, me puedo defender un poquito. El Buda era un príncipe de la tribu de los Shakyas, eran una tribu de guerreros, de la casta de los guerreros, como saben, en la India, desde hace miles de años, hay un sistema de castas y una de las castas superiores es la de los guerreros. Y bueno, los Shakyas eran un clan de esa casta. Eh, Cuando Siddhartha Gautama, el futuro Buda, nació, vino un brahmin a palacio con una profecía. La profecía era que el niño se iba a convertir o en un gran rey, en el rey del universo, en el rey del mundo. Me imagino que eso significaba que iba a llevar a la tribu Shakya a conquistar toda la India, todo el mundo conocido, supongo. Y era eso, o se iba a convertir en un asceta. Entonces, el rey, el padre de Siddhartha, Suddhodana, por supuesto, quería que su hijo fuera rey, y que fuera el rey del mundo. Entonces, para evitar que el niño se convirtiera en un asceta, trató de aislarlo completamente de todo lo que fueran estudios religiosos y aislarlo del sufrimiento del mundo. Evitar que viera la vejez, evitar que viera la enfermedad, la muerte. Básicamente lo hizo vivir durante toda su infancia y su adolescencia y su juventud, como así como la princesa Jasmine en Aladino. O sea, aislado en una burbuja de placeres sensoriales, de gustos, de lujos. Pero Siddhartha no se sentía muy a gusto. Él sentía que algo faltaba, él sentía que ni la música, ni las mujeres, ni los grandes lujos, ni las grandes cenas, ni los bailes, ni las ropas de lujo lo satisfacían. Esto es una enseñanza bastante interesante porque en la cultura actual eh, muchas personas tienen por meta ser ricos, ser famosos. Y realmente Siddhartha tenía todo eso. Él tenía todo lo que puede desear una persona y aún así no se sentía satisfecho. En nuestros días podemos ver ejemplos de eso. Hay casos de personas con mucho dinero que deciden vivir una vida sencilla. Un buen ejemplo es Keanu Reeves, el actor de la Matrix, de Pequeño Hugo. También los hay que han abandonado completamente la vida mundana y se han ido a los bosques. O sea, no estamos hablando de personas que no son budistas, se han ido, han renunciado. Está el caso ese del señor que vive en una playa, en una islita, con su perro. Entonces, esta parte de la vida de Siddhartha es muy instructiva si reflexionamos en ella. Se trata de un muchacho, de un joven, que tenía todo lo que podría desear alguien. Tenía mujeres, tenía riquezas, tenía todo. Pero él no se sentía completamente satisfecho. Entonces, hay varias versiones de la historia con sutiles diferencias, pero bueno, en general se cuenta que en una ocasión él sale de palacio, logra escapar de palacio, ¿no? Para ver el mundo, para ver el mundo. Y entonces se encuentra con la realidad, choca con la vida, como diríamos en los cubanos, ¿no? Ve la pobreza,
ve a gente enferma, ve a gente muy viejita, muy enferma, ve cadáveres también. De hecho, en la película Pequeño Buda se ve incluso un rito funerario en que hay un brahman que está llevando a cabo ese rito. Entonces, el Siddhartha entra en contacto por primera vez con estas realidades de la vida, de la cual él estaba aislado. Esta parte de la historia también tiene una enseñanza. Muchos de nosotros vivimos en nuestra burbuja. No tenemos que ser ricos ni reyes. Vivimos en una burbuja, nos aislamos en nuestras redes, nuestras series, nuestras películas, nuestros amigos. Y porque en el fondo estamos tratando de escapar del sufrimiento, escapar de la realidad, de esa cruda realidad. Vemos una persona enferma y enseguida desviamos la vista o nos causa, porque nos causa cierta aversión, de cierta manera nos vemos reflejados, no queremos eso. Y entonces, esta parte de la historia para mí, personalmente, es como una especie de invitación a salir, y no me refiero solo físicamente, sino a salir mentalmente de esa burbuja, de ese escape, de esa pequeña fortaleza, nuestro palacio que nos hemos creado para enfrentar las realidades de la vida, conocer las realidades de la vida tal cual es. No significa que la vida sea mala, pero no significa que todo en la vida es bueno. En la vida hay mucho, 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 mucho sufrimiento, no solo en el plano de los humanos, también en el plano de los animales. Quien le guste ver documentales de Animal Planet o Discovery Channel sobre animales, se da cuenta que hay mucho, mucho sufrimiento, especialmente en el mundo de los insectos, ¿no? Entonces, ese es el primer llamado. O sea, la historia del Buda nos cuenta muchas cosas. La primera es que las riquezas, que las posesiones materiales, que las relaciones, que la fama no traen felicidad. La segunda es que tenemos que abrir los ojos. En el budismo se trata de eso. Buda significa despierto. Se traduce como iluminado, pero en realidad es el despierto. De Bodhi. Bodhi significa despertar, lo cual es literalmente abrir los ojos. Y la primera visión que tenemos al abrir los ojos es la del sufrimiento, que es la primera de las 4 nobles verdades que enseñó el Buda. Entonces, siguiendo con la historia, Siddhartha quedó muy conmocionado. Un momento. Sí, Adán. Esta vez me entrecorta, Vuelve a hablar. sigue entrecortándose. Se te oye mejor. Ah, perfecto. Ya. Bueno, si quieres que continuar con la historia. Puedes ir hasta Ah, donde quieras. oye, se Sí, te oye entrecortado, con unos ecos. Nelson, básicamente para poner con esta base de historia que sigue ahora también. Si quieres, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Bárbara? Que te tocaba la parte de que Buda, de la vida ascética de Buda. Bueno, le paso la palabra a Baby, a Bárbara. Buenas noches, primero que todo. Continuando la historia, eh, el joven Gama, cuando tiene 4 encuentros que presencia lo que Nelson nos estaba explicando, queda tocado por esas realidades que estaba descubriendo en ese momento y luego de o sea, sufrir, darle vueltas a estas situaciones, llega a la decisión de renunciar a todos los bienes que tenía, que como ya Nelson explicó, eran muchos por su condición de príncipe, renunciar a su familia, a su esposa, Yashodhara, a su hijo Rahul, que en ese momento era muy pequeño, recién nacido,
para buscar la manera de liberarse de ese sufrimiento que le causaban esas cosas que presenció, o buscar la manera de evitarlo, buscar una realidad que lo ayudara a dejar de sufrir por aquello que había presenciado. Y hace su acto de renuncia, se va del palacio y comienza una vida como ascético. Ya, él comienza una vida como ascético, se va, renuncia a todas sus riquezas y entonces busca maestros que le enseñen, que lo guíen para alcanzar ese objetivo que él tenía. En esa búsqueda, primero llega al maestro Alcalán, con el cual comienza con la meditación yógica, y comienza a practicar con él hasta que llega a dominar incluso las enseñanzas impartidas por este maestro. De hecho, déjenme, con su permiso, déjenme intentar aquí algo. Aquí si pueden ver, si alguien me puede, si puede, por favor, esta imagen que les estoy poniendo. Bárbara, con permiso. Los que no estén acostumbrados a Meet pueden hacer clic en la presentación y la presentación se les maximiza. La pueden ver en pantalla completa. Ya, Aquí Bárbara, pueden puedes seguir ver. a aclarar eso. Ok, gracias. Aquí pueden ver a Gautama. En ese momento aún no era Buda, en esa comunidad dirigida por Aragán como príncipe, o sea, como el gurú de esa comunidad, cuando lo acepta como su discípulo, una imagen que hace referencia a eso, por supuesto, una pintura. Este maestro, él comienza a practicar con él, como dije, incluso llega a dominar sus enseñanzas y es invitado por el propio maestro a ser co-líder de la comunidad. Sin embargo, se siente aún Gautama, se siente insatisfecho por ese logro de la práctica de yoga y continúa su búsqueda. Él no vuelve a líder aquí y continúa su búsqueda hasta que llega a maestro Uddaka Ramaputta y se convierte en su alumno. Por aquí tengo esta imagen que hace alusión a este segundo maestro. Y con ese maestro logra estado consciente también en la meditación, llega a la esfera de ni la percepción ni la no percepción, y sin embargo, aún así se siente insatisfecho con ese nivel alcanzado muy alto, porque sus palabras no conduce a la repulsión, no conduce al desapego, a la cesación, ya no conduce al despertar, básicamente, no conduce a nirvana, por tanto, sigue sin ser la respuesta a aquello que lo hizo a él renunciar, y continúa entonces su búsqueda. En este lugar, por supuesto, llega el momento en que por el nivel en el que llega en su práctica se le dice que si quiere ser también co-líder de este lugar, tampoco lo acepta. Entonces, después de dejar a sus maestros de meditación, Gautama practica técnicas ascéticas ya más radicales, por así decirlo, y en estas, en los textos están estas técnicas que incluyen la ingesta mínima de alimentos y diferentes formas de respiración, tanto así que llega a verse, aquí tiene una imagen para que están viendo, se llega a ver demacrado. Estamos hablando de que Siddhartha llega a renunciar a la ingesta de alimentos, llega a renunciar incluso, según algunas fuentes, a la ingesta del agua en un momento determinado, ya final, ya muy cerca de lo que les voy a explicar ahora, y se empieza a ver de esta manera. Ya se
se ve demacrado, sus huesos se hacen visibles desde su piel, y en esta manera, ¿no?, llega, disculpa, de esta manera llega un día en el que se desfallece prácticamente, está a punto de morir. Según las diferentes fuentes, hay fuentes que dicen que de hambre, por limitar su ingesta de alimentos. Hay fuentes que dicen que estuvo a punto de ahogarse en un río por supuesto debilidad que tenía su cuerda, y él Bárbara, disculpa un momentico. Mira, ¿puedes quitar la presentación? Que desde que la sí, pusiste cómo se no, oye entrecortado. sí, cómo no, enseguida. Vamos a ver. A ver si se oye mejor. Ya. A ver, habla ahora. Dígame ahora si se escucha mejor, dime si se escucha mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Pues entonces nada, diciendo, llega el evento donde está a punto de morir de esa manera, debilitado, estando casi muerto de hambre, acepta un tazón eh, con leche y miel, según algunas fuentes, que le da una joven aldeana llamada Suyata, que le ofrece, pues por el aspecto de Gautama, ella cree incluso que es un espíritu que le había concedido un deseo, dicen algunas fuentes, pero bueno, la realidad es que esta persona lo ayuda, esta persona le da esa comida, lo ayuda a esto, por supuesto, sobrevivir a ese momento, y esto lo hace darse cuenta de que no estaba en el camino correcto para llegar a ese despertar. Se da cuenta que el ascetismo extremo no funciona, y descubre entonces lo que llamamos nosotros el camino medio, que es una senda de moderación, lejos de los extremos, el hedonismo y la mortificación, y por supuesto a través de esto, de este camino medio, llega entonces a lo que posteriormente él muestra en sus enseñanzas, que es el noble octuple sendero, que es el camino que nosotros podemos seguir a la iluminación. Luego de esto, el Buda decide entonces sentarse a meditar. Él se sienta a meditar debajo del árbol de Bodhi, una imagen que de hecho no tengo esa imagen por aquí, no la voy a compartir también porque arruina también la conexión. Y según diferentes fuentes, la cantidad de tiempo que estuvo el Gautama en este árbol, debajo de este árbol, meditando, varía. Hay lugares que dicen que fueron 7 días, otros lugares donde dicen que fueron 49 días. Lo cierto es que en este lugar él alcanza, después de varios días meditando, la iluminación, en un proceso que es largo, donde se presenta Mara, donde ocurren varias cosas. Ya esta parte sí te voy a pedir, Nelson, por favor, continúa por aquí, o Adán, que saben mejor este proceso, esta parte de este proceso. ¿Cómo se me Sí, oye ahora? adelante. Te concedo la palabra. ¿Cómo se me oye? Se te oye, vuelve a hablar ¿Cómo se me oye ahora? bastante bien. Bastante bien. Corta. Sí, se oye un poco recortado, pero se te oye un poco mejor. Bueno, entonces, la noche de meditación, como bien dijo mi compañera Bárbara, se le presenta a Mara para tratar de impedir que Buda alcance la iluminación. Primero se presenta como, bueno, sepa, es como un ser demoníaco celestial o como un demonio que se dedica a atentar a los seres que están a punto de llegar a Nirvana. Pues este ser se le presentó a Buda. Primero lo trata de tentar de que abandone la meditación y vuelva a su vida, que vuelva
a sus placeres, sus lujos, y el Buda lo ignora. Luego de esa misma Mara se le trae a sus hijas, que son mujeres y sensuales, empiezan a bailar alrededor de él para seducirlo, mientras él su meditación. Para incentivar su lucha e incentivar su deseo. Sin embargo, Buda y la Gautama también ignoró esas tentaciones. Luego, Mara se le presenta de muchas formas, toma forma de elefante gigante para de que Buda sienta miedo, de bestias, e incluso llama a los demonios y se esos demonios le tiraban, y cuando se acercaban las flechas a Buda se convertían en flores. Y al final ninguna de sus tentaciones pudo remover al Buda de su práctica. Y la última de ellas fue cuando ya el Buda estaba a despertar, Mara se le presenta físicamente y dice que nadie le iba a creer cuando él alcanzara la verdad, que era un charlatán y que era muy orgulloso porque estaba sentado en el trono de la verdad. Nadie le iba a creer cuando la descubriera. Y él y dice que la tierra es de su esfuerzo y de haber descubierto la verdad. Luego se desaparece y el Buda sigue la dirección y empieza a descubrir conocimientos. Primero descubre sus existencias anteriores, las vidas que tuvo antes de ser alta, si fue un animal, mal, si fue un ser vivo, un ser celestial, la vida. Y luego se dedica a todos los seres, cómo nacen y renacen por sus acciones. Que nacen por sus buenas acciones en el cielo y los que nacen en fin por sus malas acciones, los que nacen como animales, los que nacen como fantasmas hambrientos, y empieza a hacer el velo de ignorancia. Luego empieza a hacer causas del sufrimiento y cómo poner fin. Y luego de todos esos conocimientos, que son más, de acuerdo a la historia varía, a veces son muchos más, esto es más o menos un resumen, alcanza en Nirvana y a partir de ahí se convierte en Buda. Luego contempla la belleza de despertar y la acción completa de todo el sufrimiento. Ya estaba completamente libre y disfruta la liberación de 7 días. Y luego él reflexiona que ese despertar fue muy difícil de lograr y que llevó mucho esfuerzo. Y nadie le iba a creer ni le iba a hacer caso porque todos los seres estaban muy apegados a los placeres, tendencias, a sus opiniones y creencias, y nadie lo iba a escuchar. Iba a ser muy fastidioso y iba a causar a ti el intentar convencer a la persona. Y decidió no enseñar. Su mente inclinó al y al silencio. En ese instante, una deidad se presenta, conocida como Brahma Padma. Brahma es como un ser celestial que es más cercano en otras religiones, pero en el budismo no se le atribuye la acción ni lo eterno, simplemente es un ser muy superior, pero
siendo temporal y permanente. Entonces este ser, Brahmampati, le implora al Buda de que enseñe de seres que aún poco polvo en los y pueden escuchar su enseñanza. El Buda, movido por la compasión, en su ojo divino, desarrollado a través de la meditación, empieza a inspeccionar el mundo y ve seres con mucha ignorancia en su mente, seres con ignorancia y eh, con sí, mucha sabiduría, pero le falta un paso para el despertar. Y le dice a Sampati que vuelva de mental el que tenga ojos y oídos para escuchar, que oigan. Entonces, antes de él decir enseñar, Mara vuelve a presentarse y le dice que liberara, que ya estaba completamente liberado, entrara a Nirvana y abandonar el mundo. Y él dice abandonar el mundo hasta que todos sus discípulos y a todo el que enseñe esté bien consumado en el Dharma, en la enseñanza, y haya alcanzado la liberación, haya alcanzado el camino él mismo descubrió y la lección que él tuvo. Y ahí dejo a continuación a mi compañero Nelson, donde Buda empieza a establecer sus discípulos, cómo es que sucede y cuántos años duró en vida él enseñando. Nelson, la palabra. Gracias, Adam. Bueno, espero que se me escuche bien. El Buda comenzó su peregrinaje por todo el país que actualmente es la India, que en aquella época eran una serie de ciudades-estados, muy similar a como era la antigua Grecia, y también muchos clanes y tribus muy diversas. De hecho, había incluso mayor diversidad étnica de la que hay actualmente. Y el Buda, durante 45 años, según se cuenta, enseñó y fundó comunidades monásticas, comunidades de monjes por toda la India. De toda esa, de todo ese peregrinaje, de todos esos años de docencia, de enseñanza, es que tenemos los conocidos suttas del Canon Pali. Los suttas son los discursos del Buda, las enseñanzas que daba el Buda. Y son también la fuente de todas las prácticas y todas las enseñanzas que usan actualmente todas las escuelas budistas, todas las tradiciones y todos los vehículos, sin excepción. Entonces, por supuesto, no haré la historia de de los 45 años del Buda, porque es muy larga. Más bien pasaré a la parte final de la vida del Buda. El Buda enfrentó muchas dificultades a lo largo. Muchas personas piensan que fue fácil, no fue nada fácil. De hecho, su propio primo, Devadatta, a quien él aceptó como monje, atentó contra su vida varias veces, incluso pidiendo ayuda de uno de los reyes y provocando un cisma, un pequeño cisma de 500 monjes que convenció para que se fueran. Al final los monjes volvieron y la sangha, o sea, la comunidad monástica, se mantuvo intacta. Y también hubo muchas dificultades, los propios monjes que muchos monjes desvirtuados, que no entendían. Hay muchas historias. Todas esas historias se pueden encontrar en el Canon Pali y también en internet.
Entonces, el Buda, después de 45 años enseñando el Dhamma, su enseñanza, bueno, ya siendo muy viejito, padecía incluso de un dolor de espalda. Es por eso que se le ve en muchas estatuas acostado sobre su mano derecha. Él se acostaba de esa manera por el dolor de espalda. Le era más cómodo estar así. Y bueno, ya estando muy viejito, esta parte quizás Adán la contaría mucho mejor, y se sabe mucho más, más los detalles. Pero bueno, un seguidor de él lo invitó a comer. Y bueno, la historia varía. No se tiene muy claro qué fue exactamente lo que él comió. Algunos dicen que fue un trozo de carne de cerdo. Otros dicen que no, que la traducción correcta para la palabra no es carne, sino un hongo. Hay muchas versiones. Pero el caso es que recibió, o sea, se intoxicó y bueno, y esa fue la causa de muerte de Buda. Por supuesto, como el Buda alcanzó el Nirvana, o sea, ya al morir, ya no volvía a renacer. O sea, él había trascendido el samsara y ya no retornaba allá. Entonces, yo les recomiendo que se lean el Mahaparinirvana Sutta. Mahaparinirvana Sutta. Para Nirvana es el Nirvana final. O sea, él alcanzó el Nirvana en vida y al dejar de existir físicamente, alcanzó el Paranirvana, que es el Nirvana definitivo, final, la salida completa de la existencia. Entonces le recomiendo ese sutta porque ahí están bastante resumidas muchas de sus enseñanzas y muchos de sus logros también. Algo que me viene a la mente ahora mismo es la cantidad de personas laicas, de seguidores laicos del Buda, que tuvieron grandes realizaciones espirituales. No fueron personas que se convirtieron en monjes ni se unieron a la sangha Buda, pero lograron grandes realizaciones, lograron entrar en la corriente. Y esto es un dato muy interesante porque actualmente hay algunas personas que dicen que no se puede hacer realmente, no se puede practicar realmente el Dhamma siendo un laico como somos nosotros. Pero cuando uno mira las historias del Canon Pali, uno ve que sí, que de hecho había muchos laicos con grandes realizaciones, muchos laicos que practicaban seriamente el Dhamma, e incluso el Buda invitaba a los laicos a practicar la meditación, no solo la generosidad, no solo el comportamiento ético, sino también la meditación y alcanzar los estados más elevados en la meditación. De hecho, él decía que, que un seguidor que cumple una serie de requisitos, puede renacer en las tierras puras y además que puede convertirse en Sotapanna. Sotapanna es el primer estado de despertar, la primera etapa del despertar en que uno tiene un vislumbre de Nirvana. Y ese vislumbre de Nirvana, o sea, logras acceder a Nirvana por un momento, es algo transitorio, no es un Nirvana, en realidad es un Nirvana mundano, no es un Nirvana supramundano. Adán, ¿querías decir algo? Sí, una de las cosas más interesantes del Buda, como bien dijiste, es la enseñanza de los laicos, la generosidad, hacer bien, los 5 preceptos. Una de las cosas más impresionantes que el Buda también logró fue lograr convertir a un asesino, un monje, y un monje muy noble.
asesino que mataba niños, mataba mujeres, mataba a todo el mundo y le cortaba los ojos y se lo ponía como una especie de rosario. Su nombre era Angulimala, de Mala. El mala es un rosario que utilizan muchos budistas, muchos practicantes del hinduismo y de yoga. Y este asesino se dedicó a darle los dedos a las personas que, según muchas tradiciones y la historia, era que él quería llegar a tener 100 dedos para intentar ser una especie de demonio y tener una fuerza sobrehumana. Y un encuentro con el Buda que trató el Angulimala, trató de asesinar, y el Buda logró tenerlo con sus poderes espirituales y con su sabiduría en la, sobre todo con su sabiduría, y le explica de que él se detuvo hace mucho tiempo, dejó de matar seres vivientes, y esa enseñanza que le dio hizo que él dejara de matar y se volvió un monje muy noble, que incluso cuando se volvió monje, las personas de la ciudad que lo conocían, que sabían lo que él había pasado, decidió apedrearlo, darle golpe, y él no respondió más nunca con violencia, sino que con humildad, porque eran las consecuencias de sus acciones. Muchas de esas personas que dieron golpe, él en el pasado les hizo daño y les quitó un ser querido. Él aceptó toda la represalia que tuvieron con él y mantuvo una mente ecuánime y de bondad. Te cedo la palabra a ti, Nelson, o ahora. Sí, muy acertada la historia que contó Adam. Esta es una historia muy interesante, de hecho, es uno de los sutas de las historias más bonitas que pueden encontrar. De hecho, es uno de mis sutas preferidos, es muy lírico, muy bonito, es una historia muy linda, la de Angulimala. Angulimala era lo que hoy llamaríamos un asesino serial y un fanático religioso. Él pertenecía a una secta que, si no me equivoco, adoraban a Kali, a la diosa Kali, y eran adoradores de la muerte. Entonces, eh, una de las cosas que me gusta de esta historia es que es la compasión que hay detrás. O sea, si un asesino serial puede llegar a ser un monje noble, una persona noble, dotada de virtudes, nosotros también podemos. Además, el Buda no rechazó a Angulimala, el Buda no llevó a Angulimala a las autoridades, sino todo lo contrario, le enseñó el Dhamma, porque el Buda comprendía que Angulimala hacía lo que hacía por su karma, eh, o sea, lo hacía por sus antecedentes, por el karma acumulado durante su vida actual e incluso durante vidas anteriores. Y que Angulimala, al igual que todos los seres humanos y que todos los seres vivientes, era producto de causas y condiciones. Entonces, es la enseñanza de que no hay personas malas realmente, no hay una maldad intrínseca en nadie. Todos los que han visto la biografía de algún asesino serial sabrán que tuvo una infancia muy difícil. Y si lo reflexionamos con cabeza fría, incluso esas personas que consideramos enemigos, son personas que son así, personas tóxicas, como se dice ahora, las personas malas, son personas que son así por una serie de condiciones que se dieron.
si nosotros hubiéramos sido sometidos a las mismas causas y condiciones y a los mismos resultados del karma, posiblemente seríamos nosotros ese tipo de personas. O sea, es una gran dicha eh, no ser, no ser personas malas, no ser personas tóxicas, nocivas. Entonces, esta historia de Angulimala nos muestra mucha compasión y mucha comprensión del Buda y nos enseña que el ser humano puede cambiar, que el ser humano realmente puede transformarse e incluso puede transformarse completamente. Y eso nos inspira mucho a comprender a los demás, a tratar de entender a los demás, a mostrar nuestra compasión y a poner todo nuestro esfuerzo en mejorar como seres humanos, en, en utilizar todas estas herramientas que el Dharma nos da para mejorar como seres humanos en nuestro propio beneficio y en beneficio de todos los demás seres, especialmente las personas que valoramos, que queremos. Entonces, bueno, la vida del Buda es bastante extensa, no da para una pequeña clase como esta, pero sí me gustaría tratar un tema interesante, que es el término Buda. Como ya se explicaba en la lección, en la lección por escrito que pusimos en Telegram, Buda no es un nombre, Buda es un apelativo, o sea, el despierto. Siddhartha Gautama, cuando se iluminó, le empezaron a llamar el despierto, el Buda. Entonces, la palabra Buda tiene una connotación que va más allá de nuestro maestro, de Siddhartha Gautama, y que impregna los eones, impregna el tiempo, porque al menos según se cuenta, han habido muchos Budas. No se sabe exactamente cuántos Budas han habido, porque, por ejemplo, en el budismo temprano, en los mismos sutras, en el canon Pali, se ven solamente que existen 7 Budas, o sea, 6 Budas antes de Siddhartha Gautama. Entre ellos estaban los conocidos Budas, el primero de todos, que fue Vipassi, y también Kashyapa. En el Theravada existe un escrito llamado Buddhavamsa, en el que se habla de 29 Budas, 27 Budas antes desde nuestra era, de Siddhartha Gautama, y un Buda que está por venir, que seguro lo conocen, Maitreya, el Buda Maitreya, el próximo Buda, el Buda del amor o de la amistad. Pero también, esto es en el Theravada, en el Mahayana, se veneran muchos Budas que no se encuentran ni en el budismo primitivo ni en la tradición Theravada. Cabe señalar que la Theravada es una de las escuelas, es una escuela que surgió posteriormente, algunos siglos después del paso de Buda para el Nibbana, y no es precisamente lo que llamamos budismo primitivo. Por budismo primitivo nos referimos a los tiempos en que el Buda estaba vivo, estaba con nosotros, y a los siguientes 100 años, antes de la división de la sangha monástica en escuelas. Entonces, como decía, en el budismo Mahayana, para los que no sepan, en el budismo hay muchas escuelas, muchos linajes, pero en general todas ellas se pueden subdividir en 3 ramas principales, en 3 vehículos, los llamados vehículos: el Theravada, el Mahayana y el Vajrayana, o budismo tántrico. Eso será un tema de próximas clases, por lo que no ahondaremos mucho. Entonces, en el Mahayana hay varios Budas también que no aparecen ni en el Theravada ni en el budismo temprano. Entre ellos está el Buda Amitabha, el Buda Amida, que significa luz infinita. Este Buda es el Buda principal de una escuela muy grande de Asia,
que se llama la tierra pura, el budismo tierra pura. Pero también está el otro Buda famoso, que seguramente también conocen, es el Buda de la medicina. También está Vairocana, el Buda de los muchos tesoros, y bueno, están los 35 Budas de la confesión. Hay muchos Budas en el budismo Mahayana. Algo interesante de estos Budas es que son Budas que están en otros mundos, en otros planos de la existencia. De hecho, se podría decir que incluso en universos paralelos o en otros planetas. Por eso se le llaman Budas celestiales. Son Budas que no son de esta tierra. Algunos de ellos, como el mismo Amitabha, vive en la tierra pura. Entonces, en el budismo tántrico, en el Vajrayana, también tienen varios Budas, como por ejemplo los 5 Tathagatas, entre ellos Vairocana es uno de ellos, y Amitabha también. Y algo muy interesante, hay Budas mujeres. La más conocida de todas ellas es Tara, que tiene meditaciones muy bonitas en las cualidades y virtudes de Tara. Entonces, habiendo tantos Budas, según las diferentes escuelas, según las diferentes tradiciones, nos queda preguntarnos, ¿no? ¿Qué cosa es un Buda? Sabemos que el Buda alcanzó el Nibbana, pero alcanzar el Nibbana no te hace un Buda. O sea, aunque el Nibbana es el logro final, no necesariamente te hace un Buda. Un Buda es una persona que alcanza el Nibbana, pero además tiene una serie de características. Por ejemplo, el Buda, nuestro Buda, el Buda de esta era, Siddhartha Gautama, fue alguien que se iluminó sin la ayuda de un maestro. Él, como bien explicaba Baby, no estuvo conforme con las enseñanzas, con los logros adquiridos cuando estaba estudiando con sus dos maestros. Y entonces él mismo salió a buscar la verdad que él necesitaba y la descubrió. Él descubrió cómo llegar a Nirvana por sí mismo, sin la ayuda de nadie. Entonces, esa es una característica de un Buda, también conocido en el Theravada como Samma Sambuddha, un Buda perfectamente autoiluminado, o sea, que se iluminó completamente por su propio esfuerzo, de indagación, de meditación, de sabiduría. Entonces, al alcanzar el Nirvana, o sea, desaparece el ansia, que es la raíz del samsara, la raíz del sufrimiento. Desaparecen los 3 venenos, la codicia o aversión, o sea, la codicia o avidez, el odio o aversión y la delusión o egoísmo. Termina el karma y los frutos del karma y finalmente se corta la conexión con el samsara, con el ciclo, con la existencia condicionada, con el ciclo de renacimientos y muerte. Entonces, según este concepto de Buda, todos los Budas que he mencionado de las diferentes tradiciones cumplen estos requisitos. En todas las tradiciones se está de acuerdo en que una persona, cualquiera de nosotros, por ejemplo, llega a un punto en que puede convertirse en un Buda porque ya no necesita de un maestro. En el Theravada se dice que entró en la corriente, en el Theravada, en el budismo temprano, que llegó al estado de Sotapanna, el que entra en la corriente. Ya esa persona podría, si quisiera, seguir por sí misma, porque ya comprende el Dhamma y puede llegar a iluminarse. En el Mahayana no se habla tanto del estado de Sotapanna, sino más bien que se habla del Bodhisattva. El Bodhisattva es una persona que se compromete, es una persona que genera bodhicitta. La bodhicitta es ese deseo compasivo y espontáneo de alcanzar el Nibbana en beneficio de todos los seres. Entonces, en el budismo Mahayana se toman los votos del Bodhisattva para lograr este fin, para lograr este fin. El equivalente a la bodhicitta
en el budismo temprano y en el Theravada es la práctica de las Brahma Viharas, o sea, de las 4 moradas sublimes, que son el amor benevolente, la compasión, la alegría altruista y la ecuanimidad. Cuando uno llega, desarrolla y perfecciona estos 4 estados de la mente, estas 4 moradas de la mente, es el equivalente a generar la bodhicitta en el budismo mahayana y vajrayana. Entonces, a ver, pero también hay muchas otras formas de identificar, ¿no?, un Buda. Hay otras características que se pueden usar para juzgar lo que es un Buda y para saber por qué este o aquel Buda es un Buda, se considera un Buda. Esas características son las que aparecen en las contemplaciones, en las meditaciones de las cualidades del Buda, que son, bueno, por ejemplo, son 9, pero algunas de las más representativas son la que ya mencioné, perfectamente autoiluminado. También es una persona perfeccionada en conocimiento y conducta, una persona de conducta impecable. O sea, al alcanzar el Nirvana no hay manera posible de hacer mal, ni de palabra, ni de pensamiento, ni de acción. Otra característica de un Buda es que es una persona, se le dice bien ido, o sea, Sugata. O sea, la persona que ya cuando muere no retorna a Sansara. Otra característica de Buda es conocedor del mundo, líder insuperable de las personas que quieren aprender y maestro de dioses y humanos. También se le conoce como el afortunado, el Bhagavat, porque bueno, fue la persona que tuvo, como decirlo así, la suerte de descubrir lo que descubrió y de alcanzar el Nirvana. Otra forma de identificar a los Budas es a través de ciertas cualidades, como por ejemplo la visión correcta de la realidad. O sea, un Buda es una persona que entiende, no solo intelectualmente, sino en su fuero interno, que todas las cosas son impermanentes y que son insatisfactorias, porque las cosas a ser impermanentes son insatisfactorias y que por tanto son impersonales, que no hay un yo eterno, no hay un yo fijo, no hay un yo al que le sucedan las cosas. Las cosas no suceden por uno ni para uno, las cosas simplemente suceden. La vida humana, la mente humana es tan impersonal como una gota de rocío, o como la luz del sol, o como los átomos. La sensación de que hay un yo, de que hay un yo que es así, un yo que tiene estas características, un yo que no cambia, un yo que tiene un alma que puede trascender la muerte. Eso es una ilusión, es una de las principales ilusiones de un autoengaño. Entonces esa es una de las características de un Buda, la visión correcta de la realidad. Está también el desapasionamiento por todos los placeres de los sentidos, el desapasionamiento por la existencia y el desapasionamiento por la no existencia. O sea, es una persona que ha erradicado completamente el ansia, el deseo. Y bueno, también por características como la bondad, el amor benevolente, la compasión, la alegría altruista, la tranquilidad. Y no podemos olvidar tampoco que un Buda tiene las 10 perfecciones del budismo. En el Mahayana son 6 y en el Theravada son 10. Me gustaría mencionar las del Theravada, que son las mismas que en el Mahayana, pero hay 4 más. Estas son las conocidas paramis o paramitas. La primera perfección es la generosidad. Está la conducta ética, la paciencia, la sabiduría, el esfuerzo, la bondad, la renuncia, que es posiblemente la más importante de todas ellas, la autodeterminación, la sinceridad y la tranquilidad, o también llamada ecuanimidad, que es quizás el rasgo más distintivo, ¿no?, del Buda.
después de todo el nirvana, es el cese de toda intranquilidad, es la serenidad imperturbable de la mente. Entonces, bueno, explicado esto, es fácil para los que quieran profundizar, ir viendo los diferentes Budas que hay en el budismo temprano, en el Theravada, en el Mahayana, en el Vajrayana, y darse cuenta de que todos ellos comparten todos estos rasgos, o sea, todos son Budas, todos son Budas, y estos rasgos, conocerlos nos sirven a nosotros para saber a qué aspiramos, para saber a dónde podemos llegar, a qué podemos aspirar, cuáles son nuestras faltas, qué es lo que nos falta, si nos falta compasión, si nos falta una visión más, más realista del mundo, si nos falta ecuanimidad. Por eso es que las 10 para mí se les conoce como perfecciones, porque uno las va perfeccionando poco a poco. Entonces, bueno, hasta aquí la clase de hoy. Ya hablamos de la vida del Buda, hablamos de los logros, del significado de los diferentes pasajes de Buda, hablamos del concepto de Buda como tal. Y bueno, abrimos ahora la sesión de preguntas y respuestas para las personas que tengan alguna duda, quieran preguntar algo. Pueden preguntar sin pena. Adelante, Daniel. Buenas, ¿se escucha? Sí, ¿Se escucha buena? perfectamente. Se escucha Se escucha muy perfectamente. bien, se escucha muy bien, sí. Ya, gracias. Quería preguntar qué libro se pudiera consultar para profundizar un poquito más sobre la vida de Buda y sobre el budismo en general. Bueno, puedes usar el libro Algo que estamos cortito, usando. algo cortito. ¿Puedes repetir que no te oí? Que diga, algo resumido para ir aprendiendo poco a poco. Algo pequeño, porque es un contenido muy grande. Bueno, mira, para este curso nosotros usamos un libro que se llama Budismo en 10 Pasos, que está escrito por Alan Peto y Bhante Sanatabhayari, el mentor nuestro. Y ese libro está genial, porque ese libro en muy pocas páginas, creo que lo que tienen son 60 y tantas páginas, te resume todo el budismo. Y además te resume todo el budismo de una forma muy especial, porque él te habla de todas las tradiciones. O sea, te habla del budismo desde la perspectiva de todas las tradiciones, del Mahayana, el Theravada. Y eso es algo bastante especial porque casi siempre podemos encontrar libros de budismo, pero que son de, por ejemplo, del Zen, específicamente desde la visión del Zen, o desde la visión del budismo Theravada. Entonces, este libro, si quieres entender el budismo en su totalidad, o sea, yo creo que es el mejor. Este libro lo puedes encontrar en Amazon, se llama así, Budismo en 10 Pasos. Si quieres, Ajá, te paso el enlace después por el claro, canal de claro. Telegram. Y bueno, además de ese libro, hay muchos otros. Si quieres profundizar en la vida del Buda como meditador, puedes buscar el libro de Analayo. La vida se llama así, La vida del Buda como meditador, que está genial porque te habla de muchos detalles de la vida del Buda y también del tipo de prácticas, eso mismo, de que él hacía, eso mismo que contaba Bárbara, de cuando él practicaba el control de la respiración, cuando él practicaba las técnicas yógicas, todo eso aparece ahí. Cuando él se sentó siendo niño debajo de un árbol y entró en Primejana, y de ya después que se iluminó, qué fue lo que usó para Ajá. iluminarse.
Ese libro está genial, te lo recomiendo. Y bueno, también Ya, puedes gracias. buscar El corazón de las enseñanzas de Buda, de Thich Nhat Hanh, que es otro El libro corazón de las fantástico. enseñanzas de Buda. Sí. Y otro que te recomiendo es Lo que el Buda enseñó, de Walpola Rahula. Yo te puedo pasar los nombres de todos esos libros, después si quieres. Está Estos bien. últimos dos libros, el de Thich Nhat Hanh y el de Walpola, ya tienen un poquito más de la visión de sus respectivas escuelas. Pero bueno, pero son muy buenos porque te permiten entender muchas cosas. Ujú. Sí, sí, sería bueno porque es un tema muy, muy extenso y lo mejor es empezar por algo más resumido. Sí, sí. A ver, de todas formas, Claro, te voy a decir algo. Más importante que conocer el budismo es practicarlo. Por no, claro. ejemplo, yo no me considero un experto en budismo. De hecho, estoy aprendiendo mucho, 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 estudiando para las clases y esto. Estoy aprendiendo muchas cosas que no sabía. Es bueno, muy, muy, muy bueno saber. Es muy bueno saber, pero practicar es mucho, mucho más importante. Entonces, Claro, bueno, pero nada, lo que yo sí, sí, sí. te lo digo, bueno, No, como lo una que invitación para que te puedo recomendar también muchos libros sobre el tema de la meditación. no, para eh, empezar está bien. Para empezar lo que me has dicho está bien. Gracias. No, ya, porque es verdad lo que tú dices que lo principal es practicar el budismo. Eso sí es cierto. Pero ¿cómo se dice? Para practicarlo primero hay que conocerlo, claro. Hay que conocer su historia. el libro que más te recomiendo es ese que te dije, Budismo en 10 Pasos. Ese te Yo dará dije, en una noche, te lo lees de sopetón y lo que no te acuerdes lo puedes volver a leer y vas a aprender muchas cosas. ya, gracias. Me dijiste que ese está en Amazon, ¿no? Está en Amazon. Te lo puedo pasar en inglés, pero la versión en español Pásamelo, está en Amazon. pásamelo en inglés, no importa. Si dices que es Ah, cortico, pásamelo en ya. inglés. No, y la lectura es muy sencilla. La lectura es súper Ah, fácil de leer. bueno, perfecto. Ya lo pones en el grupo de Telegram. Ya. Ok. ¿Alguien ¿Alguna, más? ajá, sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que deseen decir? Bueno, si nadie tiene más preguntas, solo nos queda dar por finalizar la clase y invitarlos a que mañana se unan en nuestra próxima clase. Sí, cada chifu, Adelante. Buenas noches, puedes hablar, puedes hablar. interesante. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Muy Sí, te interesante la oye, se clase, te oye, sí. muy bonita. La pregunta que hizo Daniel, yo es la misma pero que iba a preguntar. Lo malo es que, bueno, hay que pagar para esos libros, hay que pagar los libros para los descargar porque no hay una posibilidad de algún PDF eso gratis, Sí, algún a enlace. ver, ¿cuál es el problema? Que este libro no se ha lanzado todavía como tal oficialmente, además, por cuestión de derecho de autor. O sea, la versión en inglés del libro está disponible en la misma página de uno de los autores, de Alan Peto, y es gratis, pero la versión en español solo está disponible en Amazon. Entonces, el libro lo tenemos en español porque los autores nos donaron el libro para poder hacer el curso. No, ok. Entonces, como que sería una especie En de Amazon. violación de derecho de autor. Sí.
Por, Ah, sí, por eso es ya, que no podemos compartirlo, ¿me ya, ya. entiendes? De todas formas, a ver, te voy a decir una cosa, te voy a decir un secreto. Cada una de las clases que estamos poniendo por Telegram es un capítulo del libro. Como puedes ver, Ay, es me lo muy... Los capítulos son muy cortos, por eso es que el libro es genial, porque te resume muy bien todo. Entonces, bueno, tú puedes ir copiando las lecciones y bueno, en 15 días ya vas a tener todas las lecciones del libro y ya tienes tu hoja de Word ahí, tu PDF. tienes razón. Ah, ya, ok, gracias. De Nos vemos nada. entonces mañana. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, ya no hay más preguntas. Podemos dar la clase. Abel, Eh, Abel Fuentes, sí. Abel, ¿puedes hablar? no hay preguntas. Terminar con una frase muy importante del mapa del primer capítulo, que es que dice así: todos los estados tienen su origen en la mente. La mente es su fundamento. Quien habla o actúa con un pensamiento puro, el sufrimiento lo seguirá como mismo la carreta persigue la pezuña del buey. Todos sus estados tienen origen en la mente. La mente es su fuente. Si uno habla o actúa con un pensamiento puro, la felicidad seguirá como una sombra más te amará. Y así hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, Que todos, los invitamos a que vengan a la próxima clase mañana, que vamos a ahondar un poquito más en las enseñanzas de Buda. Quizás muchas cosas que explicamos en esta clase no las entendieron, porque bueno, es normal. Pero en la clase que viene aclararemos muchos conceptos básicos del budismo. Entonces, bueno, están todos invitados. Y nada, que tengan una excelente noche y que estén bien cómodos, felices y pacíficos. Que tengan una linda tengan noche. buena salud, tengan paz. Nos vemos mañana.